Buen día a todas las personas que nos escuchan. Hoy quiero referirme al feminicidio de Carolina N., presuntamente cometido por su suegra Erika N., en su casa y en presencia de su esposo y su bebé de tan solo unos meses. Hace unos días un amigo me compartió una publicación de la red social X en la que se cuestionaba la supuesta ausencia de manifestaciones feministas cuando una mujer mata a otra. Afirmaba además que no había indignación en los medios, ni información sobre la agresora, tampoco consignas como ni una menos. Ese planteamiento, además de impreciso, es profundamente tendencioso. Primero, porque sí ha habido cobertura mediática, exigencias de justicia y posicionamientos públicos. Segundo, porque desplaza el debate de lo sustantivo. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad para que una mujer pueda ejercer violencia extrema contra otra hasta privarla de su vida? La pregunta relevante no es si el feminismo reacciona lo suficiente, sino por qué seguimos enfrentando contextos que permiten la reproducción de la violencia feminicida. Los datos importan y desmontan narrativas. En México, la violencia feminicida tiene un patrón muy claro. De acuerdo con los datos del INEGI, más del 90% de homicidios cometidos en contra de mujeres son perpetrados por hombres. Por otra parte, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontramos que los casos tipificados como feminicidio, la mayoría de los agresores son parejas, exparejas u hombres del entorno cercano a estas mujeres. Finalmente, en 2025 se registraron más de 800 feminicidios en el país, además de miles de homicidios dolosos de mujeres, y estos no siempre se investigan con perspectiva de género. Esto no significa, y es importante subrayarlo, que la violencia ejercida por mujeres deba minimizarse. Lo que significa es que no es estructuralmente equivalente. Casos como el de Carolina existen, sí, pero son estadísticamente excepcionales, frente a una realidad donde la violencia contra las mujeres tiene un marcado componente de género. Ahora hablemos de lo que nos dice la ley. El feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal de nuestro país y establece: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, definiendo como estas razones de género a partir de elementos como que haya signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes, antecedentes de violencia familiar o de pareja, relación de confianza o subordinación, así como amenazas o acosos previos y exposición del cuerpo en un lugar público. Como podemos observar, este tipo penal no depende del sexo del agresor, sino de las razones de género que atraviesan el crimen. Por eso, el caso de Carolina debe investigarse como feminicidio, independientemente de que la presunta responsable sea una mujer. ¿Qué nos revela este caso? El feminicidio de Carolina nos obliga a mirar un ángulo incómodo, pero necesario. La violencia contra las mujeres no es únicamente un problema de seguridad pública, sino es el resultado de estructuras sociales, familiares y culturales profundamente arraigadas. También nos confronta con una realidad compleja. Las mujeres no estamos fuera del sistema que reproduce violencia. Vivimos en un contexto atravesado por el patriarcado que no solo oprime, sino que también enseña a competir entre mujeres, a disputar afectos y espacios y a concebir relaciones desde la posesión y el control. En este marco no resulta inexplicable, aunque sí profundamente doloroso, que existan violencias entre mujeres, incluso en el ámbito familiar. El problema del discurso antifeminista es que estas narrativas que cuestionan dónde están las feministas no es inocente. Forma parte de ese discurso antifeminista que busca deslegitimar la lucha, minimizar la violencia estructural y generar rechazo social hacia quienes la denuncian. Pero además es una trampa argumentativa. Intenta convertir una excepción en regla para desacreditar una realidad ampliamente documentada. De manera personal,
Celebro la detención de la presunta responsable. Es el primer paso para que exista una justicia efectiva. Pero también es necesario insistir en algo fundamental. La exigencia de justicia no depende del sexo de quien agrede. Todos los feminicidios deben investigarse con rigor, sancionarse con firmeza y, sobre todo, no quedar impunes. La perspectiva de género en la justicia no significa proteger a las mujeres que cometen delitos, sino entender los contextos que históricamente han colocado a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. El caso de Carolina no debería servir para desacreditar al feminismo, sino para preguntarnos con mayor profundidad y responsabilidad qué estructuras sociales siguen produciendo violencia, incluso en los espacios que tendríamos que considerar más seguros, como es nuestra propia casa. Porque mientras el debate se distrae en polémicas superficiales, lo verdaderamente urgente sigue intacto: seguir construyendo una sociedad donde ninguna mujer tenga que temer por su vida. Muchas gracias por seguirnos. Nos saludamos en la próxima.